Bueno, voy a desarrollar el tema de melanoma. El melanoma es un cáncer de piel. Los cánceres de piel se pueden dividir en melanocíticos y no melanocíticos. Por supuesto, el melanoma entra dentro del grupo de los melanocíticos. No es el cáncer más frecuente de piel, pero es uno de los más agresivos. Vamos a tratar de cubrir esta agenda que vemos acá, haciendo énfasis fundamentalmente en las generalidades del diagnóstico y el tratamiento locorregional. El melanoma se origina de las células melanocíticas, que son las que le dan coloración y pigmentación a los nevus, que conocemos comúnmente como lunares. Y por supuesto mantienen unas características propias de cualquier cáncer, que es la capacidad de reproducirse en forma desordenada, capacidad de invadir tejidos vecinos, capacidad de dar metástasis y por supuesto las alteraciones cromosómicas que ve el que examina desde el punto de vista histológico la lesión. El melanoma, tomando en cuenta estas estadísticas, no son nuestras, son norteamericanas, pero es uno de los cánceres con mayor número de casos por año a través del tiempo. Si tomamos en cuenta los casos reportados en el año 95 al 2004, vemos que casi se duplican y esto se ha mantenido así a través del tiempo. La incidencia también lo demuestra. En 1982-2011 se ha duplicado la incidencia por cada 100.000 habitantes. No es el cáncer más frecuente, ya lo dije al inicio, representa aproximadamente un 4 o 5% de todos los cánceres en general, pero siempre hay que pensar en él cuando veamos una lesión pigmentada sospechosa de malignidad, de un crecimiento anormal. Melanoma puede ser uno de los primeros diagnósticos a tomar en cuenta. Existe un fenotipo ya descrito, muy característico, que son las personas con más riesgo de padecer melanoma. Son personas de piel blanca, de origen caucásico, personas con pecas en su piel o léntigos solares, como también se les conoce, portadoras del síndrome de nevus atípico, que son aquellas que tienen más de 20 lunares y que ellos tienen un diámetro mayor de 5 milímetros. Eso se dice que son portadores del síndrome de nevus atípico. Se dice, algunos manifiestan que estos nevus se pueden transformar en melanoma y pueden ser la causa inicial. También tienen antecedentes de quemaduras durante la infancia al exponerse al sol o se queman fácilmente también al exponerse al sol. Tendencias a tener cánceres no melanocíticos como el cáncer, el más frecuente, que es el vasocelular, ¿verdad? Eso les hace más propenso a padecer melanoma. Historia familiar es importante tomar en cuenta y algunos nevus o lunares que presenten cambios a través del tiempo. Esta población en riesgo ya definida, este tipo de persona, de paciente, pues nosotros podemos enfocarnos en hacer un diagnóstico temprano, que es el objetivo digamos, una política de salud con respecto al cáncer. El diagnóstico temprano nos garantiza, por supuesto, una curación cercana al 100%. Y eso lo hacemos mediante la pesquisa. La pesquisa es hacer diagnósticos de lesiones en la etapa inicial. Por supuesto, esto lo hacemos dirigido a la población de riesgo. La población de riesgo no solamente descrita por el fenotipo que les mencioné, sino además de eso por su ubicación geográfica. Hay países que son más propensos a padecer melanoma, por ejemplo Australia, que tiene la mayor alta incidencia de melanoma en el mundo, y es por sus características geográficas. Se dice que está relacionado con la capa de ozono, que es la que nos protege de los rayos ultravioleta, que están relacionados directamente con la aparición de estas lesiones malignas en la piel. El diagnóstico de la lesión temprana permite la curación, como lo dije anteriormente. Existe un estudio de la Academia Americana de Dermatología en el cual se estudiaron 280.000 personas aproximadamente. De esas se le hizo, digamos, un examen clínico exhaustivo y solamente se logró detectar 2% de lesiones sospechosas, de los cuales 8% resultaron melanoma. Es decir, que la incidencia no es muy alta, probablemente el diagnóstico no va a ser tampoco muy alto. La pesquisa implica un análisis completo de la piel, análisis completo de las mucosas. Debemos desvestir, quitarle la ropa completa al paciente para tener una forma de examinar mejor la piel, hacer énfasis en las lesiones pigmentadas que hayan presentado o que manifieste el paciente que ha manifestado cambios a lo largo del tiempo
y utilizamos un acrónimo que es el ABCDE, que caracteriza desde el punto de vista clínico las lesiones sospechosas. En una lesión sospechosa, nosotros ¿qué hacemos? Hacer el diagnóstico histológico, eso lo hacemos mediante una biopsia que se puede hacer incisional o excisional. Ya más adelante explicaré y entraré más en detalle con respecto a esto. Si tenemos este nebus, ¿verdad?, y lo dividimos, vemos que es una lesión que no es simétrica, es asimétrica, ¿verdad? Es una de las características de lo que le mencioné anteriormente. Vemos como los bordes de esto son irregulares, no son uniformes. Vemos como el color, hay cambios en la tonalidad del color. El diámetro también, se dice que lesiones de más de 6 milímetros son sospechosas de ser melanoma, y la evolución a través del tiempo, cambios de estas lesiones a través del tiempo. Cambio significa crecimiento, significa sensación de prurito, significa ulceración, sangramiento, etc., ¿no? Esto nos hace sospechar de que una lesión puede ser maligna, potencialmente maligna, y lo diagnosticamos con la biopsia. Para tomar como referencia con respecto al diámetro, podemos pensar que el diámetro de un borrador del lápiz mide 6 milímetros. Si es por encima de eso, pues es un diámetro a tomar en cuenta. Esto es lo mismo, si dividimos esta lesión, vemos los cambios, es asimétrico, los bordes irregulares, cambios en la coloración, el diámetro probablemente mayor de 6 milímetros. Lesión sospechosa y hay que descartar melanoma. En este caso, fíjense que los bordes son bien definidos, probablemente de simétrica, pero tiene unas excrescencias vecinas que se pueden considerar como satelitosis. Esta es una lesión que está ulcerada, hay cambios en la coloración, es sospechosa de melanoma y probablemente la evolución en el tiempo se transformó y se ve de esa manera. Esa es sospechosa, hay que tomar una biopsia. Aquí lo mismo, una lesión asimétrica, si la dividimos, los bordes son irregulares, cambios en la coloración, incluso hay unos sitios con regresión, es decir, que está tomando el aspecto normal de la piel, y el diámetro probablemente es mayor de 6 milímetros, lesión sospechosa a tomar en cuenta. En este caso, pues no parece de lo que vimos anteriormente. Esta es una lesión que se ha transformado porque estaba ulcerado y sangró mucho, pero previamente se le tomó una biopsia y resultó melanoma. Entonces es melanoma, pero si la vemos así de inicio, pues de entrada no vamos a pensar que sea melanoma. Este es un paciente portador del síndrome de Nebus congénito. Este es un paciente con muchos lunares gigantes, muchos de ellos se transforman en melanoma, tienen alta posibilidad de formar melanomas. De hecho, este paciente ya había tenido antecedentes de 2 melanomas ya tratados. Otra lesión a nivel de la planta del pie, las mismas características anteriores, asimétricas, bordes irregulares, cambios en la coloración, el diámetro, crecimiento y evolución en los cambios a través del tiempo, es sospechoso de melanoma, por supuesto. Estas son lesiones de crecimiento lento, el diagnóstico usualmente se hace tardíamente, probablemente el paciente no le presta mayor atención, lamentablemente. Esta es otra lesión típica, inicialmente circunscrita al lecho subunguial, pero fíjese cómo se ha extendido fuera del lecho unguial. Es un melanoma, por supuesto. Una vez entonces si hemos definido cuál es la lesión sospechosa, cuál es la lesión a tomar en cuenta y sugestiva de malignidad, nosotros debemos proceder al diagnóstico. El diagnóstico se hace con la comprobación histológica. Esto nos permite hacer el diagnóstico histológico y hacer lo que se llama microestadificación de la enfermedad. Y tomando en cuenta estas referencias, estadiamos al paciente. Es importante estadiar al paciente porque primero define pronóstico y segundo, permite escoger el tratamiento más adecuado dependiendo del estadio en que nosotros diagnostiquemos al paciente desde el punto de vista clínico. La biopsia puede ser por excisión, cuando quitamos toda la lesión completa, tomando todo el espesor de la piel. Usualmente se recomienda en lesiones pequeñas, menos de 2 centímetros, y que estén en lugares o en sitios anatómicos cuya resección o exéresis completa no vaya a ocasionar ninguna deformidad estética. Si nosotros tenemos una lesión sospechosa en la cara y la exéresis completa va a producir alguna deformidad
estética en la persona, pues no debemos hacerlo, debemos tomar una porción de ella para no producir este daño en la persona. La biopsia incisional o por incisión es tomar una pequeña porción de la muestra. Usualmente se recomienda en lesiones de 2 centímetros o ubicados en sitios anatómicos cuya excisión completa implica alguna deformidad o complicaciones en el cierre de la herida, ¿verdad? Del defecto que pueda ocasionar. Lo ideal es hacer una biopsia excisional, es tomar toda la lesión porque permite al patólogo hacer un estudio mucho más exhaustivo y descartar en su totalidad que sea o no melanoma. Lo que sí está proscrito es la biopsia por raspado, que actualmente no es muy usada, pero sí algunos dermatólogos utilizan, no pensando en melanoma, pensando en otra lesión. Eso no se debe hacer. La biopsia excisional, es decir, quitar toda la lesión, tiene sus recomendaciones y su guía. Primero, nos permite hacer el diagnóstico histológico y descartar otras lesiones parecidas, como el carcinoma vasocelular. Muchas veces cambia de coloración, se torna oscuro esa lesión y se puede confundir con un melanoma, por ejemplo. Nos permite ver las características histológicas y ciertos factores pronósticos, como la penetración de la lesión en la piel o la profundidad de la misma, y la tasa o el índice mitótico, que es un factor pronóstico importante y que está relacionado directamente con la agresividad de la lesión. Los márgenes recomendados son pequeños márgenes, no se deben dar mayor margen de tejido sano. Hay que recordar que esto es diagnóstico, no es tratamiento definitivo. Entonces, a tomar en cuenta los márgenes, poco margen, 1 milímetro es suficiente, tomar todo el espesor de la piel, la orientación de la incisión que vamos a hacer, tomando en cuenta la cirugía definitiva. No debemos producir una incisión que complique la exéresis final o el tratamiento quirúrgico final. Es decir, si vamos a hacer o planificamos que el tratamiento o la incisión que vamos a hacer en el tratamiento definitivo es longitudinal, no hacer una biopsia horizontal, porque vamos a complicar el cierre, ¿verdad? Entonces, a tomar en cuenta eso, hay que tomar todo el espesor de la piel llegando hasta el subcutáneo. Aquí tenemos una imagen para más o menos demostrar cuál es la biopsia excisional. Se le da poco margen, tomamos todo el espesor de la piel y hacer un cierre primario, sin mayor complicación. Solamente hacer el diagnóstico es lo que nos interesa. La biopsia incisional es tomar una muestra de esa lesión sospechosa. Usualmente la hacemos en el sitio más elevado. Se hace, como dije anteriormente, en lesiones de más de 2 centímetros. Debemos tomar todo el espesor de la piel, cerciorarnos que llegamos hasta el subcutáneo para que el patólogo pueda hacer un diagnóstico adecuado, y la incisión orientarla, ¿no? Como dije anteriormente, no complicar la cirugía definitiva. Esto es más o menos la misma imagen anterior, pero tomamos una muestra, la zona más elevada, siempre incluir piel sana o tejido sano para que el patólogo se oriente y haga una comparación de los cambios que va a haber desde el punto de vista histológico. Una vez tomada la muestra, pues nosotros debemos microestadiar la enfermedad. Para eso se utilizan dos modalidades. Primero, la histopatológica, que es dependiendo del sitio del histológico de la piel donde esté situada la lesión, pues la clasificamos tomando los niveles del 1 al 5 y se llaman niveles de Clark, dependiendo de donde esté, tomando en cuenta la dermis papilar, la reticular y el subcutáneo, del 1 al 5. 1 es una lesión in situ, no invasiva, y 5 ya llegó al subcutáneo y sus diferentes gradaciones, por supuesto, dependiendo del sitio donde esté ubicado. El más exacto es el índice de Breslow, que se mide en milímetros. Se mide en milímetros y es el que se toma en cuenta para estadiar la enfermedad, tomando en cuenta el TNM. El TNM es lo que se utiliza para estadiar cualquier tipo de cáncer. La T de tumor, la N de ganglios afectados y la M de metástasis. El T, o sea, el tumor, está dado por el nivel de penetración en milímetros. Existe una clasificación de melanoma tomando en cuenta ciertas características macroscópicas del mismo y también sus formas de diseminarse. Tenemos el melanoma de diseminación superficial, que es el más frecuente. Afortunadamente, su crecimiento es horizontal, la tendencia a metástasis es poca.
representan casi el 70% de los melanomas que vemos en la clínica habitual. El melanoma nodular, que es el otro tipo de melanoma, cuyo crecimiento es vertical, es una lesión mucho más pequeña, pero tiende a dar metástasis rápidamente, representa menos del 30%. Luego tenemos el melanoma léntigo maligno, que se caracteriza por aparecer en personas de edad avanzada, usualmente en zonas expuestas al sol, como la cara, en la región malar habitualmente, son esas manchas que uno ve habitualmente en los pacientes ancianos. Son extensas, pero tienen la característica de que producen poca metástasis o nunca invaden el subcutáneo, y el tratamiento fundamentalmente es quirúrgico. Usualmente se les da poco margen, pero sí implican reconstrucciones engorrosas muchas veces, hacer procedimientos reconstructivos, porque el defecto que vamos a dejar es grande, ¿no? Pero tienen esa característica, son de un comportamiento relativamente benigno. El melanoma que se ubica en las porciones distales de las extremidades se llama melanoma acral lentiginoso. El melanoma acral lentiginoso puede aparecer, por supuesto, en los dedos, de las manos, de los pies o en la planta de los pies. Representa aproximadamente menos de un 10% de los melanomas. El melanoma acral lentiginoso es más frecuente en las personas afrodescendientes, usualmente en los pies. El diagnóstico, como dije anteriormente, en este tipo de lesiones en el pie son tardíos. Muchas veces las lesiones a nivel del lecho unguial se confunden con lesiones de origen micótico y se le da mucha larga, y si no se piensa en la enfermedad, pues no se hace el diagnóstico, de tal forma que siempre lo recomendable es pensar que el melanoma puede existir debajo de la uña. Una vez hecho el diagnóstico y la microestadificación, lo estadiamos, ¿verdad? Tomando en cuenta esta tabla. Vemos que la clasificación, en este caso, hasta el estadio 3, es una enfermedad locorregional, es una enfermedad que está en el sitio primario, y el más extenso de ellos, que es el estadio 3, se ha extendido a los ganglios vecinos. Los ganglios es el sitio donde el melanoma se disemina inicialmente, o sea, la tendencia es a irse a los ganglios, a metastizar los ganglios vecinos, los ganglios regionales. Esa es enfermedad regional. Enfermedad local, cuando está en el sitio primario, si se extiende a los ganglios vecinos, enfermedad locorregional. Esta enfermedad locorregional, el tratamiento básico es la cirugía, ¿verdad? El tratamiento, digamos, de punta de lanza es la cirugía. En el estadio 4 es cuando hay metástasis a distancia, pues la cirugía no es prioritaria, aunque en algunos pacientes pudiese personalizarse o discutirse por la calidad de vida, básicamente, pero no como tratamiento curativo, por supuesto. La cirugía, vamos a comenzar con el tratamiento local. Lo básico es dar control local, evitar que esa enfermedad salga nuevamente en el sitio donde está, en el sitio anatómico. Para eso, lo fundamental en la cirugía es el margen de tejido sano. Ahora, ¿cómo se determinan esos márgenes? Hay trabajos clásicos que se hicieron en la década de los 90, básicamente, y se demostró, porque antes de eso lo recomendado eran dar márgenes de 5 centímetros o más a todas estas lesiones. Por supuesto, 5 centímetros implica grandes deformidades, grandes procedimientos reconstructivos, y existían dudas si esto redundaba en sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global del paciente. De tal forma que se hicieron esos estudios, que fueron estudios que agruparon gran cantidad de pacientes en sitios de referencia para el tratamiento de melanoma. El primero de ellos fue el estudio cooperativo francés, en el cual lesiones de menos de 2 milímetros de espesor se les dio márgenes de 2 versus 5 centímetros, demostrándose que no existía ninguna diferencia en cuanto a control local o locorregional. Luego vino un trabajo que incluyó un mayor número de pacientes, patrocinado por la Organización Mundial de la Salud y liderado por el doctor Veronesi, que en su tiempo fue gran estudioso del melanoma, y se demostró lo mismo: lesiones menos de 2 milímetros de espesor, 1 centímetro versus 3, no diferencia en cuanto a sobrevida libre de enfermedad. Luego surgieron otros, como el norteamericano, que se llamó Intergroup, ¿verdad? Lo mismo, los mismos resultados. Ellos incluyeron lesiones
de más espesor, de 1 a 4 milímetros de penetración en la piel. Se hicieron 2 centímetros versus 4, no diferencia. Y luego el estudio sueco y uno más reciente que fue publicado en el año 2004 en el Reino Unido, que más o menos demostró lo mismo, aunque fue un poco más controversial, pero lo básico en cuanto a control locorregional y local se mantiene. O sea, 1 centímetro versus 3 centímetros es igual en cuanto a control local en lesiones de 2 milímetros de espesor o más. Esto dio origen a las recomendaciones. Estos son márgenes mínimos que nosotros debemos dar a una lesión tomando en cuenta la penetración en la piel, el breslo, los milímetros de invasión en la piel. Si es in situ, o sea, si no es infiltrante, pues de 0 a 1 centímetro de margen es suficiente. Si es de 1 milímetro de penetración, 1 centímetro de margen es suficiente. De 1 a 2 o de 2 a 4, 2 centímetros es lo recomendado. Si es mayor de 4, se dice que más de 2 centímetros sería lo mejor para el paciente y para mantener control local. Ahora, estos son márgenes mínimos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta el sitio anatómico de la lesión, ¿verdad? Si está ubicado en una zona, como dije inicialmente, que vamos a producir un gran trastorno cosmético en el paciente, pues tomar en cuenta eso. No hacer resecciones que obliguen, resecciones complejas significa que tengamos que dejar un defecto muy grande y que tengamos que hacer procedimientos reconstructivos muy difíciles. Recordar que más margen no es más control local, tampoco implica mayor sobrevida, sino dar los márgenes adecuados, dependiendo, personalizando el paciente y la ubicación anatómica de la lesión. Si tenemos una lesión que está en un sitio anatómico que nos permite dar mayor margen de los recomendados, pues lo hacemos, sin producir ningún daño cosmético o alteraciones en la función de la extremidad. El manejo regional se refiere ya a el manejo del melanoma cuando se ha salido del sitio inicial y se ha extendido a los ganglios vecinos, ¿verdad? El sitio de más común de extensión del melanoma son los ganglios. Los ganglios vecinos son los más afectados. Y el tratamiento quirúrgico implicaría no solamente ya el control local, sino el control de los sitios de drenaje de los ganglios vecinos afectados o sospechosos de tener enfermedad. Este grupo de pacientes, más de un 30% de ellos con el tratamiento quirúrgico van a estar curados de la enfermedad, de tal forma que se benefician del procedimiento. Nosotros podemos definir que existe una linfadenectomía. La linfadenectomía es quitar los ganglios afectados, por supuesto, pero tiene 2 modalidades. Terapéutica, cuando clínicamente es evidente que están tomados por la enfermedad, o la electiva, que era una linfadenectomía, es quitar los ganglios en forma profiláctica porque estamos sospechando de que por el espesor de la lesión, la posibilidad de afectación de los ganglios es alta. Esta linfadenectomía electiva se usó en muchas escuelas hasta los años 90, cuando aparecieron una serie de trabajos y cambió radicalmente la conducta, que ya vamos a continuación a hablar sobre ello, ¿no? Cuando los ganglios afectados están a nivel de la región inguinal, hacemos una linfadenectomía superficial o femoral. Cuando están afectados los ganglios pélvicos, incluimos los ilíacos y los obturadores. Tienen sus indicaciones para hacer este procedimiento combinado, superficial e incluir los ganglios pélvicos. Cuando hay mucha enfermedad, ¿verdad? Más de 4 ganglios afectados, cuando el ganglio de Cloquet está sospechoso de tener enfermedad o ser metastásico, también deberíamos proceder a incluir los ganglios ilíacos y obturadores. Y cuando las posibilidades de metástasis de esos ganglios por el espesor de la lesión nos indique que supera el 20%, deberíamos incluirlos. Esta es la zona anatómica de la linfadenectomía inguinofemoral superficial. Vemos cómo el ganglio de Cloquet es el que se ubica en la emergencia de la arteria femoral y la vena femoral. Ese ganglio es el que se denomina Cloquet y es el que se toma como referencia. Las complicaciones de este procedimiento son las descritas en cualquier linfadenectomía, fundamentalmente seroma. En este caso de la región inguinal es muy frecuente también la necrosis de la piel, del colgajo de piel. El linfedema de la pierna es también lo que más nos va a preocupar en el tiempo.
Esto es como debería quedar la zona una vez realizado el procedimiento. Recordar que es un tratamiento, esto no es un estadiaje, es un tratamiento. Debemos incluir la mayor cantidad de ganglios para evitar la recurrencia a ese nivel. Cuando está afectada la región axilar, debemos incluir los 3 niveles de la axila. Recordar que la axila, tomando en cuenta el pectoral menor, se divide en 3 niveles. En melanoma tomamos todos los ganglios que están en todos los niveles, incluyendo el nivel 3, que está más hacia el vértice de la axila, donde emergen el paquete vasculonervioso. Las complicaciones son las mismas descritas anteriormente. El linfadema del brazo es lo que más preocupa al paciente. Algunos recomiendan incluir el pectoral menor, pero esto no es necesario para hacer el procedimiento. Vemos acá cómo debería quedar la zona tratada. Este es el paquete vasculonervioso y se incluyeron todos los ganglios, incluyendo los del vértice de la axila. Con respecto al cuello, ¿cómo manejamos nosotros los ganglios del cuello? Lo recomendado es hacer una linfadenectomía radical modificada, que consiste en preservar los elementos nobles, el nervio espinal, el músculo esternocleidomastoideo o la vena yugular. Si preservamos cualquiera de esos elementos, estamos hablando de una linfadenectomía modificada. Y es lo que se recomienda para el tratamiento del melanoma. La parótida también tiene ganglios. Se deben incluir en el procedimiento cuando son lesiones que están en la parte anterior del cuero cabelludo. Si trazamos una línea por la región auricular, todas las lesiones que estén por delante de esa línea se supone que van a drenar en los ganglios superficiales de la parótida y deberíamos hacer una parotidectomía superficial, al igual que las lesiones de la cara. Otro aspecto que les voy a mencionar es el ganglio centinela. El ganglio centinela es, digamos, es un concepto que ya vamos a ver quién lo hizo o de dónde viene y de qué trabajo viene, en el cual permite detectar cuál es el ganglio que pudiese ser afectado por el sitio del primario. Okay. El ganglio vecino que va a ser afectado, que actúa como alcabala de ese sitio, se conoce como ganglio centinela. Si tomamos en cuenta esta revisión que incluyeron 13.581 pacientes, en el cual son pacientes sin evidencia de metástasis ganglionar, vemos cómo el factor pronóstico más importante, el más significativo, es el nivel de penetración, el espesor de la lesión en la piel, la ulceración, la edad del paciente, básicamente. Si analizamos los pacientes que tengan estadio 3, es decir, que tengan ganglios afectados, aquí los factores pronósticos varían. El más importante es el número de ganglios, ¿verdad?, afectados. Eso es pronóstico en cuanto a sobrevida del paciente, y la gran cantidad de enfermedad y la presencia o no de ulceración en la lesión inicial o primaria. En esta demostramos las diferentes tasas de sobrevida de los pacientes dependiendo del estadio. Si tenemos un estadio 1, vemos como la sobrevida es cercana al 90%, un estadio 3, con total los ganglios afectados, vemos como la sobrevida disminuye un 50%, de tal forma que es importante estadiar al paciente porque es un factor pronóstico en cuanto a sobrevida y sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global del paciente. Existen varias formas en los pacientes que no tienen ganglios sospechosos de presumir cuáles son los ganglios afectados. Eso se viene estudiando desde 1843, cuando Zapey hizo lo que se llamó línea de Zapey. Luego vino la linfocintigrafía, que fue patrocinado o liderado por estos señores. Luego el trabajo de Cabañas en el 77, que hizo el concepto de ganglio centinela, es un trabajo que publicó sobre el cáncer de pene. Él demostró que en muchos pacientes existía un ganglio afectado de todo el grupo de ganglios en la zona. Y luego el trabajo de Morton, que es el que definitivamente hace la técnica y la promueve. Eso fue en el año 92, cuando fue publicado el trabajo. Esta es la línea de Zapey. Las lesiones por encima de esta línea a nivel de la región umbilical se suponía que drenaban en la región axilar, por debajo en la región inguinal. Luego vino el trabajo de Morton, como les dije anteriormente, que son lesiones de espesor intermedio, 0,75 o 1 milímetro, 4 milímetros, que no tienen ganglios clínicamente sospechosos, ¿verdad? No sabemos si los ganglios están afectados. Si hacemos una linfadenectomía, nosotros probablemente vamos a tener un 20% de pacientes con ganglios afectados. Es decir, que si le quitamos los ganglios a todos los pacientes, 80%
de esos pacientes no se van a beneficiar de ese tratamiento tan radical. Morton en el año 92 publicó este trabajo que comenzó en el año 90, en el cual identifica el ganglio, digamos, alcabala de esa lesión primaria. Estos pacientes son pacientes con melanomas de espesor intermedio, pero sin ganglios clínicamente sospechosos ni por imágenes de metástasis. ¿Okay? Ese grupo de pacientes tienen un 20% de posibilidades de tener metástasis. Entonces la idea es estudiar ese ganglio que probablemente esté afectado, descartar que tenga metástasis. Si no tiene, hasta ahí llegó el tratamiento. Si tiene, hay que quitar el resto de los ganglios. Es más o menos el procedimiento. Se inyecta el colorante, se hace con colorante y un radiocoloide. El colorante viaja a través de los linfáticos, se va a localizar en el ganglio alcabala, que es el ganglio centinela, y es el que se extrae y se manda a estudiar. Este trabajo se trató de reproducir internacionalmente agregando más pacientes y se hizo un trabajo multiinstitucional que se llamó MSLT1, liderado por el doctor Morton. Él fue el director del trabajo. Más o menos se llegó a la conclusión de que era el procedimiento a seguir. Vemos cómo existe en los pacientes que se le hizo ganglio centinela versus lo que se les observó, no se le hizo nada, una diferencia en cuanto a sobrevida. Aquí está la sobrevida en pacientes con ganglio centinela negativos y positivos, es evidente y es significativo. Y finalmente vemos cómo el factor más importante en la sobrevida a 10 años de estos pacientes, que es con este grupo de pacientes sometidos al procedimiento de ganglio centinela, es el estatus del ganglio centinela, si es negativo versus si es positivo. Si es negativo tiene una sobrevida mejor que el paciente con ganglio centinela positivo. Este grupo de pacientes debería ir a una terapia adyuvante para tratar de aumentar esa sobrevida, de ahí la importancia del procedimiento. Hasta aquí la conferencia. Muchas gracias a la Unidad de Telemedicina de la Universidad Central de Venezuela y a la Sociedad Venezolana de Oncología por permitirme llegar hasta ustedes.